Buenas tardes a todos, mi nombre es Pau Hernández. Vamos a ver en este ratito que vamos a compartir qué es esto de las experiencias fuera del cuerpo, a qué nos referimos cuando hablamos en este término. Vamos a explicar qué es, en qué consisten y de qué dependen, no solo apoyados un poquito en la cosmovisión de esta experiencia, en base a algunas culturas como puede ser la mesoamericana o la taoísta, sino basado también en mi propia experiencia y en el estudio sistemático a las que he sometido estas experiencias durante más de 15 años. Vale. Si hay algo que me interesa que quede claro cuando salgáis de esta charla, es que las experiencias fuera del cuerpo son una consecuencia. Son una consecuencia. Si os olvidáis de todo lo demás, no hay problema. Me interesa que os quede claro el concepto de que la experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia del estado energético interno de la persona. Es decir, el hecho de que nosotros podamos estar conscientes y vivos aquí en este plano es consecuencia de que tenemos un vehículo operativo que es capaz de interactuar en este plano. El cuerpo físico es capaz de interactuar en este plano. Somos capaces de hacerlo porque nuestro sistema vital, nuestros órganos internos, etcétera, etcétera, funciona de modo más o menos correcto y nos permite una acción en este plano. La experiencia fuera del cuerpo viene a ser exactamente lo mismo bajo la actividad del cuerpo que es posible que opere en esos planos. Cuando ese cuerpo está operativo, como consecuencia normal, actúa en los planos donde ese cuerpo es afín. De la misma manera que nuestro cuerpo físico es afín a este plano físico, el cuerpo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias es afín a otros planos. Cuando ese cuerpo está activo y operativo, de forma natural, accede a esos planos. Vamos a desarrollar, vamos a explicar este concepto. Vale. Y empezamos echando un poquito el zoom hacia atrás. Seguramente habréis oído hablar de ciertas terapias, como terapias de imposición de manos, como terapias de Reiki, prácticas de Tai Chi, prácticas de Qigong. Esto es algo que ahora actualmente está bastante extendido. Y los resultados, por ejemplo, de los trabajos de Reiki, de las terapias de Reiki, de las terapias de imposición de manos, ahora mismo se están realizando, por ejemplo, en hospitales. Aquí en Vallebrón se está utilizando ya este tipo de terapias. En San Juan de Dios también se está utilizando el Reiki como una terapia paliativa o paralela a la terapia convencional. Esos resultados que se ven, podemos entender que vienen dados en base a una actuación de un terapeuta hacia un paciente desde un cuerpo, desde un estado que no es el físico. Es decir, una persona que realiza una terapia de imposición de manos, una terapia de Reiki, no lo está haciendo desde el cuerpo físico. Ahí se mueve otro sistema de información, el cual es posible que afecte las estructuras sutiles de una persona desde, no puede ser de otra manera que desde las estructuras sutiles propias del terapeuta. ¿Me explico hasta aquí, más o menos? ¿Sí? Vale. Eso nos puede dar a entender que hay un sistema sutil interno inherente a todo ser humano que es capaz de afectar a otros sistemas sutiles de otros seres humanos. Esto es lo que sucede en las terapias de Reiki, de imposición de manos, por ejemplo. Vale. De la misma forma que el cuerpo físico posee unos órganos internos que, cuando funcionan de forma correcta, dotan
de operatividad al cuerpo físico, de la misma manera, ese vehículo, ese cuerpo sutil inherente a todo ser humano, también posee unos centros energéticos que lo dotan de mayor o menor operatividad. ¿Hasta aquí se entiende más o menos? ¿Sí? Vale, estupendo. Vemos pues que tenemos un cuerpo físico que es capaz de actuar sobre el plano físico, un espacio donde, a pesar de que yo realice una maniobra con la forma aparente del físico, como puede ser una terapia de imposición de manos, una terapia de Reiki, la ejerzo desde una estructura sutil que afecta a otras estructuras sutiles, es decir, aquí se compagina la forma del cuerpo físico con la acción de ese cuerpo sutil. Podemos entender entonces que existan otros espacios, de la misma manera que existe el espacio físico, que es exclusivo del cuerpo físico. Podemos entender que existan otros espacios donde sean exclusivos para ese vehículo sutil. Vale, rebobino un poquito para que quede claro. Decíamos que vemos que hay algunas acciones que se realizan, se ejecutan desde la forma aparente del físico, como puede ser la terapia de Reiki, terapias de imposición de manos, ejercicios, prácticas de Tai Chi, la acupuntura sutil, es decir, toda esta batería de acciones se realizan todas aparentemente desde el cuerpo físico, pero no es el cuerpo físico quien está ejecutando esa acción, es un cuerpo sutil que puede afectar a otros sistemas sutiles. Si esto es así, decimos que es posible entender que exista un espacio propio donde actúa el cuerpo físico, el plano físico. Vale. Vemos que hay un espacio común donde es el cuerpo físico quien adopta la forma, pero la acción se está ejecutando desde un vehículo sutil, desde una configuración sutil, desde una estructura sutil que es capaz de afectar a otras estructuras sutiles. Es decir, dentro de este tipo de terapias que decíamos, es la forma del físico aparentemente la que está realizando la acción, pero la acción realmente se está ejecutando desde una parte sutil. Vale, desde ese vehículo que decimos que es inherente a todo ser humano. Por progresión podemos entender que haya espacios, ahí pone planos paralelos. Podemos entender que haya espacios donde de la misma manera que hay espacios definidos para que actúe el físico, también puede haber espacios únicos y exclusivos para que actúe ese cuerpo sutil. Esos son los planos donde el cuerpo sutil, este cuerpo energético, puede acceder y puede operar en ellos. Esto es lo que conocemos o entendemos como las experiencias fuera del cuerpo. Acciones que se ejecutan independientemente del físico desde ese vehículo sutil inherente a todo ser humano. Vale. Decíamos que de la misma manera que el cuerpo físico posee unos órganos internos que lo dotan de operatividad en este plano, ese otro cuerpo sutil, ese cuerpo que es capaz de acceder a las experiencias fuera del cuerpo, de la misma manera posee unas estructuras internas que, cuando están activas y operativas, de forma natural, como consecuencia de esta operatividad de estos núcleos, las experiencias acontecen. Vale. A grandes rasgos, ¿cuáles son estos núcleos, estos espacios energéticos que dotan de operatividad a este vehículo? Vale. Inicialmente, no sé si se distinguen aquí, inicialmente veríamos una zona
que correspondería con la ubicación de las vértebras de la L2 y la L3, perdón, que se le conoce en la tradición taoísta como puerta de la vida, junto con una zona que se la conoce como la zona Mingmen. Ahora explicaremos un poquito cuál es el funcionamiento y qué aporta cada uno de estos centros energéticos para que en su conjunto la experiencia fuera del cuerpo sea posible. Bien, vemos la puerta de la vida, zona Mingmen. Veríamos el núcleo inferior, que es una zona ubicada 2 dedos por debajo del ombligo a nivel físico, ¿vale? Núcleo medio, que estaría en la zona del pecho, núcleo superior, que estaría internamente, como si dijésemos dentro de la cabeza, para entendernos. Núcleo posterior, que aparentemente es un núcleo que está fuera de la propia estructura de este cuerpo. Núcleo posterior, canal interno. Ahora solo me interesa que os empiecen a sonar estos nombres para que durante el transcurso de esta charla sepamos más o menos de qué estamos hablando. Vale. Cuando estos núcleos que vemos aquí, que ahora explicaremos, están operativos, la experiencia fuera del cuerpo acontece, porque es una consecuencia. Si tus órganos internos funcionan medianamente bien, como consecuencia normal, interactúas en el plano físico, es normal. De la misma forma, cuando estos núcleos energéticos están operativos, como consecuencia la experiencia fuera del cuerpo acontece. Como consecuencia. ¿Vale? Vale, entenderíamos que núcleo inferior vendría a ser, y haciendo una pequeña pincelada introductoria, núcleo inferior vendría a ser el depósito de combustible de este vehículo sutil. Sería como, si hacemos un símil con un coche, sería el depósito de combustible. Es decir, si no tenemos en esta zona un extra de energía disponible, la experiencia fuera del cuerpo es muy difícil que suceda. Núcleo medio vendría a ser desde donde, cuando sucede la experiencia, desde donde se codifica el plano al cual la persona va a acceder. ¿Me explico? Sería como la llave, como si tuviésemos aquí el código de una llave, o la forma de la serreta de una llave, y en base a cómo esté este núcleo de operativo, para entendernos ahora, me podría dar acceso a uno o a otros planos. ¿Vale? Vale. Núcleo superior. El núcleo superior es el responsable de dirigir el comando de hacia donde tú quisieses proyectarte si es que buscas la experiencia fuera del cuerpo de forma voluntaria, que en este caso el trabajo que presentamos, o la idea que presentamos aquí, es esa, es la de generar las experiencias fuera del cuerpo de forma consciente y con control. Si son conscientes y con control, quiere decir que debo tener una mínima decisión de hacia dónde yo quiero proyectarme, ¿vale? Este centro es el que permite, si está operativo, es el que permite que cuando se da la orden de acceder a uno u otros planos, aquello pueda estar sostenido. Lo veremos un poquito más adelante. Y por último, canal interno de momento lo dejamos a un lado. Y por último, núcleo posterior vendría a ser el responsable de que la persona pueda percibir aquello hacia donde desde el núcleo superior se está diciendo que se acceda. Y me explico. Cuando, si alguno de vosotros, alguna de vosotras ha tenido alguna experiencia fuera del cuerpo y la ha tenido
mientras su físico está durmiendo, en la mayoría de los casos, un gran número de casos, la experiencia acontece desde el mismo sitio donde la persona se ha ido a dormir. La persona se va a dormir, por el motivo que sea, la experiencia acontece, y la persona desde ese mismo sitio está accediendo a la información del plano que sea. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a entender que los planos coexisten. Si yo tengo una experiencia, mi físico está durmiendo, yo tengo la experiencia, estoy accediendo a la información del plano donde yo he accedido, a un plano muy parecido al plano físico, eso me está diciendo que tanto el plano físico como el plano al cual yo he accedido están coexistiendo. Si estoy accediendo desde el mismo sitio donde yo me he ido a dormir. Si están coexistiendo, quiere decir que en este mismo sitio donde nosotros estamos ahora, es posible que todos los planos a los cuales yo pueda acceder mediante una experiencia fuera del cuerpo estén en este mismo sitio. Y que tiene que surgir la pregunta, entonces, ¿de qué depende que yo sea capaz de percibir uno u otro? ¿No? Si están aquí, si coexisten, ¿qué es lo que hace que yo pueda percibir un plano u otro? El responsable es el núcleo posterior. El núcleo posterior, dentro de la tradición chamánico-tolteca, se le conoce como el punto de encaje. Para explicarlo un poquito más, porque es necesario explicarlo un poquito más, ahora mismo vamos a dar por válida la idea, esto ahora mismo no lo podemos ver, porque no tenemos tiempo, pero vamos a dar por válida la idea que de la misma manera que ahora en esta sala se están moviendo ondas de televisión, ondas de radio, un montón de cosas que no podemos percibir, demos por válida la idea, para poder seguir explicando, que esos planos, junto con este, que decimos que coexisten, formen, toda esta multitud de planos que pudiésemos acceder, formen una maraña de filamentos. De momento vamos a dar por válida la idea, ¿vale? Imaginemos que toda la información que nosotros podemos captar de este plano físico en este mismo espacio esté dada por una multitud de filamentos de color azul, ¿vale? Para entendernos. Podríamos dar por válida la idea que la posición de este núcleo posterior ahora mismo estuviese captando la información de estos filamentos azules y me está permitiendo a mí captar lo que estoy captando. Porque la posición de este núcleo posterior está captando la información de estos filamentos azules, que son los que aportan la información de este plano. ¿Sí? Imaginemos que los otros planos a los cuales podemos acceder sean filamentos de otros colores. Vamos a decir, ponemos dos planos más, pues unos filamentos rojos y otros filamentos verdes. ¿Vale? Vale. Que contienen la información de otros planos. Cuando el núcleo posterior ejecuta un movimiento, eso permite que empiecen a pasar filamentos rojos, por poner un ejemplo, que me aporten información de ese otro plano. Vale. Si habéis hecho alguna vez algún trabajo de percepción energética, por ejemplo, eso sería un buen ejemplo para describir este movimiento. Si yo puedo acceder a la información desde aquí, a un tipo de información que no contiene o que no debería contener este plano físico, quiere decir que mi núcleo posterior está realizando un pequeño movimiento que me permite captar la información de otros planos. Vale. Cuando este movimiento es tan profundo que solamente capta información de otros planos, obliga
a la emergencia de un vehículo que sea capaz de interpretar esa información. Esto es lo que sucede en las experiencias fuera del cuerpo. Cuando hay suficiente energía en el núcleo inferior como para que yo ejecute una orden desde el núcleo superior y desde aquí tenga la potencia para que aquello acontezca, eso quiere decir que desde el núcleo superior se está dando la orden. Yo digo, accedo, vamos a poner el ejemplo, accedo al plano B, ahora para entendernos, ¿vale? Cuando desde el núcleo superior se da esa orden, lo que hace el núcleo posterior, desde el núcleo superior se está dando la orden de acceder al plano B, el núcleo posterior codifica plano B. Y desde ahí yo puedo captar esa información de esos otros planos. Cuando el movimiento es tan profundo que necesita la interpretación completa de toda esa información, obliga a un vehículo que sea capaz de interpretar esta información a emerger. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. De la misma manera que en este plano físico, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tiene ciertas predilecciones. Tenemos unos, pues a mí me gusta más pues, estar en la montaña y estar con un grupo de gente y cantar no sé qué tal. Tenemos ciertas predilecciones en ciertos entornos donde nos gusta ir, ciertas personas con las que nos gusta relacionarnos. Eso nos puede dar a entender que somos afines a ciertos espacios. Vale. Podemos entender que en esos otros planos donde la experiencia fuera del cuerpo genera la actividad del doble, esos otros planos también hay diferentes rangos de vibración a los cuales podemos acceder. Que yo acceda a uno u otro plano, a uno u otro espacio, dependerá de la calidad vibracional de mi núcleo medio. Repito, si yo desde el núcleo superior decreto el acceso al plano B, dentro del plano B existe un abanico enorme de posibilidades de acción dentro de ese plano, ¿vale? Según la calidad de la vibración, para entendernos, de mi núcleo medio, me permitirá acceder a un u otro espacio de ese plano B. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Si decimos, y ahora vamos a donde más nos interesa. Si decíamos al inicio, que todo el mundo posee este vehículo que es capaz de acceder a las experiencias fuera del cuerpo, si todo el mundo lo posee, ¿qué es lo que hace que unas personas puedan acceder a este tipo de experiencias y otras no? ¿No? Y si decimos que es una consecuencia, si las experiencias fuera del cuerpo son una consecuencia, ¿qué ha pasado? ¿No? Si todos tenemos ese vehículo y de forma natural debería ser lo normal acceder a esos otros planos de información, ¿qué es lo que ha pasado para que no estemos ahí? Vale. De la misma manera, y siempre veréis que siempre me apoyo en aspectos del plano físico y del cuerpo físico, puesto que no es tan distinto de lo que sucede en esos otros planos. Tienen otras leyes, pero no es tan distinto. Vale. Entendemos que el cuerpo físico, uno de sus sistemas de nutrición es a través de la respiración. ¿Vale? Todos podemos ver claramente que inhalamos y exhalamos, inhalamos a través de la nariz, eso pasa el aire a los pulmones, ahí se separa el oxígeno oxigena la sangre a los órganos internos, etcétera, etcétera. Es un sistema, si dejamos de respirar, hasta luego. Es un sistema de nutrición. Vale. Podemos entender que ese otro vehículo que es inherente a nosotros también posea
un sistema normal de nutrición, igual que el cuerpo físico lo tiene. ¿Vale? Ese punto, uno de los puntos por los cuales el doble, este cuerpo energético, se nutre, es a través de lo que veíamos antes, que es la puerta de la vida. ¿Vale? De la misma manera que nosotros respiramos a través de la nariz, entendemos que este cuerpo energético, que es capaz de acceder a las experiencias fuera del cuerpo, su manera natural de absorber energía para estar operativo sería a través de este punto, de lo que se conoce como la puerta de la vida. ¿Vale? Desde ahí almacenaría parte de la energía en la zona Mingmen, y desde ahí iría derivando hacia el núcleo inferior. Entenderíamos a modo de símil que la zona Mingmen vendría a ser, si nos imaginamos una locomotora de esas de carbón, zona Mingmen vendría a ser como el almacén de carbón y el núcleo inferior vendría a ser como la caldera en sí. ¿Vale? Vale. Desde aquí, y decíamos, esto sería el depósito de combustible, sería lo que permite en última instancia la operatividad del doble, del cuerpo energético. Desde aquí se deriva hacia los centros superiores, puesto que se requiere una importante energía, sobre todo en el núcleo superior, para sostener los planos donde las experiencias, cuando las experiencias acontecen. Es decir, desde el núcleo inferior se nutren los centros superiores para que tengan la potencia suficiente para que en el momento que desde el núcleo superior se decreta al plano B, núcleo posterior, plano B. Plano C, núcleo posterior, plano C. Si no hay energía en el núcleo inferior, desde aquí no hay posibilidad de dar ningún tipo de orden. Y por supuesto, núcleo posterior prácticamente queda inoperativo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien. Vale. ¿Qué ha pasado? Si esto es así, ¿qué ha pasado para que nosotros no podamos acceder de forma consciente a este tipo de experiencias? Vale. Si os fijáis, es común escuchar a los niños pequeños que por las noches ven no sé qué, que han volado hasta no sé dónde, que por la calle, mira mamá, esa señora, que está toda rosa, está toda azul. No, esto sucede y es común en los niños pequeños. Vale. Es común también escucharlos decir que por las noches ven monstruos o han visto no sé qué que se les ha parecido y tal. Vale. ¿Qué es lo que, a pesar de que haya una absoluta buena voluntad desde las escuelas, desde la familia, desde la sociedad, por ayudar y por enseñar a los pequeños, cuando relatan este tipo de experiencias, de estas cositas que van sucediendo, automáticamente desde aquí lo que se les hace es decirles que no, que son imaginaciones, que son sueños, que siempre bajo la más absoluta buena voluntad. ¿Qué sucede? En base a lo que hemos visto, los niños, puesto que es natural en el ser humano, su núcleo posterior puede ir captando la información de otros planos. Y eso es lo que relatan. He visto esto, he visto lo otro, he visto esto. Y por las noches, cuando estos movimientos son mucho más profundos y emerge de forma natural el cuerpo energético, relatan muchísimas veces muchas experiencias fuera del cuerpo, porque es lo normal. ¿Qué sucede? Que si decíamos antes que dábamos por válida la idea que lo que estamos percibiendo ahora, digamos que es la información que pasa por unos filamentos y la posición de este núcleo posterior es lo que me permite a mí ahora mismo estar captando esta información en este plano, si a los niños
con estos movimientos se les dice, no, no, lo único que existe es esto. Eso le estamos diciendo al niño, desde el núcleo superior da la orden que este núcleo posterior se mueva a codificar solamente este plano. Por lo que estamos constantemente dirigiendo a los niños a que esto quede fijo única y exclusivamente atendiendo a la información de este plano. Obviamente aprendemos a descartar todo lo demás y nos quedamos solamente con este plano como válido. ¿Qué sucede? Que si el núcleo posterior queda fijo para captar solo la información de este plano, el núcleo superior no tiene ningún trabajo, no tiene que dar ninguna orden, por lo tanto no reclama energía de núcleo inferior. Si núcleo inferior no da salida a esa energía que va absorbiendo a través de su forma natural, lo que tiene que hacer es dar salida a eso o se colapsa. Por lo tanto, como sistema de autoprotección, lo que hacemos es cerrar con puertas. Puerta de la vida, lo que se conoce como puerta de la vida en la tradición taoísta, y tiene forma como si fuese una compuerta, cierra, permitiendo lo justo, la entrada justa de energía para sostener la información de este plano. Cuando todo lo demás queda descartado. Esa es la causa. Esta es la causa por la cual hemos dejado de acceder de forma natural a este tipo de experiencias y a toda la información que en ella se da, por supuestísimo. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vale. A modo de símil, veríamos que núcleo inferior lo compararíamos como el depósito de combustible de un vehículo. Núcleo superior vendría a ser, y ahora lo explico, como la llave de contacto, y núcleo posterior vendría a ser como el freno de mano. Y digo que ahora lo explico por qué. Es posible que cuando oímos hablar de los viajes astrales, como comúnmente se conoce este tipo de experiencias, veréis, si habéis buscado información al respecto, veréis que por internet hay 200.000 técnicas. Si la experiencia fuera del cuerpo dependiese de una técnica, cuando hubiese una técnica ya funcionaría, ¿no? Por lo tanto, esto nos está dando la información de que no es la técnica lo que genera la experiencia fuera del cuerpo. Tiene que ser otra cosa. Esa otra cosa es que todo su sistema esté operativo. Cuando este cuerpo energético posee la suficiente potencia en el núcleo inferior para que el núcleo superior tenga la energía suficiente para que cuando se genere una orden, además el núcleo posterior se mueva, vendría a ser como aplicar una técnica. Aplicar una técnica no es otra cosa que decir, venga va, si una técnica fuese lo que realmente hace que una experiencia fuera del cuerpo suceda o no, sería una técnica. Bueno, podría haber algunas variantes, no habría 300.000 técnicas. Por eso, en el inicio de la charla, os decía, me interesa muchísimo que salgáis desde aquí solamente con un concepto claro, y si todo lo demás sale claro, perfectísimo. Pero me interesa que salgáis de la charla con la idea clara que la experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia de esto. Si este cuerpo energético tiene sus centros operativos y funcionales, la experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia. Es una consecuencia. Desde aquí aplicamos técnicas, la llave de contacto, es como poner el coche en marcha, aplicamos técnicas para darle un empuje, para volver a enseñar, para volver a adiestrar a ese vehículo que ha quedado, con todo el cariño del mundo, digo, semiatrofiado, a que vuelva a emerger y sea operativo en sus planos afines. Aplicamos técnicas para empujarlo, para, venga va, cogerlo de la manita y venga va.
pero de por sí, activando los núcleos energéticos que dotan de operatividad a este vehículo, las experiencias acontecen. Porque es lo natural. Es lo natural. Vale. A modo gráfico, veríamos esto, lo que intenta representar es como si fuese un depósito de combustible con un canal hacia los centros superiores. Este depósito de combustible, perdón, este depósito de combustible, ahora mismo, hoy, es posible que no sepamos valorar en qué punto estamos, es decir, cómo está nuestro núcleo inferior a nivel energético. Sea como sea, si nosotros dotamos a núcleo inferior de la suficiente energía, de forma natural, nutrirá a los centros superiores. Vale, esto es la representación gráfica y se pone ahora, para que previa a la explicación ahora sea más fácil de entender, del entramado que decíamos, que si dábamos por válida la idea, ¿se ven bien los colores, más o menos? Que si dábamos por válida la idea que la información que nos da este plano está contenida en los filamentos aquí, digamos, amarillos, el plano B serán los filamentos rojos y el plano C serán los filamentos azules. Cuando este núcleo, tenemos por válida la idea que ahora esté percibiendo este plano, en esta posición, cuando está ubicado en esta posición, nos permite captar la información de este plano. Cuando este núcleo posterior se mueve, podemos entender que ciertos filamentos que están pasando ahora por este núcleo dejen de pasar y empiecen a pasar otros filamentos nuevos, que es lo que normalmente los niños nos relatan cuando he visto no sé qué, he visto tal. Cuando este núcleo posterior ejerce un movimiento tan profundo que no hay ningún filamento propio de este plano, eso obliga a emerger a un vehículo que sea capaz de interpretar esa información, con lo que la experiencia fuera del cuerpo acontece. Eso sucede cuando desde el núcleo superior se da la orden accede al plano B. Puesto que en el plano B no hay ningún filamento de información de este plano, ese movimiento tan profundo obliga a emerger un vehículo nuevo que sea capaz de interpretar esa información. Vale. Esto vendría a ser el resumen de todo lo que hemos explicado hasta hoy. Desde núcleo inferior, si núcleo inferior está dotado de operatividad, de energía, puede canalizar energía hacia el núcleo superior. Si el núcleo superior decreta el acceso al plano que sea, genera un movimiento en el núcleo posterior para codificar ese plano, la información de ese plano. Y de ese plano, de todo el abanico de posibilidades vibracional de ese plano, será la vibración afín que yo tenga en mi núcleo medio lo que me dictará, lo que me permitirá que acceda a un rango u a otro de ese plano al cual yo he decretado el acceso. ¿Me explico? ¿Sí? Perfecto. Vale. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, una cosa, siempre dices que es una consecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú mueves la cama sin soñar ni nada y ya sales. O sea, simplemente deseándolo. Sí. Ya. O sea, por ejemplo, estás en el coche, te quedas así un poco y ya sales. Piensa que lo que buscamos, en última instancia, lo que se busca es que las experiencias acontezcan cuando todo nuestro sistema sea capaz de ser operativo en cada uno de sus planos. Por lo que, si, es decir, este vehículo al cual nos estamos refiriendo como cuerpo energético doble,
no deja de ser algo externo a mí. Es decir, yo sigo siendo lo mismo, con mis vehículos internos, y soy funcional en conjunto. Soy funcional en conjunto. Para que eso siga siendo así, yo necesitaré que, inicialmente, si necesito desprender una parte de mí para que acceda a la información o haga lo que tenga que hacer en esos otros planos, necesito que todo mi sistema igualmente siga estando funcional, y por funcional me refiero a que cada uno esté en su sitio. Por lo que, inicialmente, esas experiencias se dan cuando el cuerpo físico está en reposo, pues actúa doble. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Dime. Yo, por lo que estoy captando, de lo que más se trata, más que de hacer ejercicios para acumular energía en el Dantian primero, ¿no? Como harías en Sí, Qigong, sí. ¿vale? Es más que nada más simple abrir la compuerta. Entre comillas, simple entre comillas, ¿eh? La idea es esa, ¿no? En principio, si abres la compuerta ya todo se desencadena, ¿o es más complicado? No es tan sencillo, Ya. pero sí que hay un trabajo, al menos desde el trabajo que proponemos desde aquí, sí que hay un trabajo muy intenso en... ¿Pero es similar a Qigong? Por hacerme una idea. Por hacernos una idea, vendría a ser uno de los ejes troncales, uno de los Sí, ejes. ¿no? Uno de los ejes, sí. Es dotar a Dantian inferior de la energía suficiente como para que nutra los centros superiores. Vale. Por otro lado, un trabajo troncal, gestión de mi sistema emocional. Es decir, es posible que hayamos escuchado, y también hay mucha desinformación desde mi punto de vista en internet, etcétera, donde se hablan o se exponen muchas experiencias con tintes negativos, ¿no? Que se den ese tipo de experiencias, sí puede pasar, exactamente que igual aquí en este plano podemos tener experiencias de todos los colores, exactamente igual. Vale, ¿de qué manera nos garantizamos que eso sea, que no pase? Haciendo un trabajo muy importante con nuestra gestión emocional. Y eso pasa por limpieza de órganos internos, control de pensamientos, control de emociones, control de fugas y desviaciones energéticas. Cuando yo mi sistema emocional lo tengo bajo control, puedo generar de forma voluntaria una vibración, por decirlo de alguna manera, armónica, que me permita tener la garantía que cuando genere la experiencia yo voy a acceder solamente a planos en los cuales sean afines a mi vibración interna. Por lo que entendemos que este trabajo es un trabajo también troncal, por supuestísimo, porque si vamos a generar este tipo de experiencias de forma consciente y con control, a mí que me garanticen dónde voy mínimamente dónde voy a acceder. Y otro trabajo troncal, por supuesto, es sostenibilidad de atención, que eso es más complejo de explicar ahora, y dotar al núcleo posterior, empezar a dotar al núcleo posterior de cierta movilidad. Es decir, lo que buscamos cuando empezamos a trabajar con estas experiencias de forma voluntaria es, con todo el cariño del mundo, atacar por todos los medios que yo tenga disponibles mis núcleos energéticos, de manera que les facilite, en el momento que todo el sistema se ponga en marcha, les facilite ya el trabajo. Es decir, si yo ya empiezo desde fuera a trabajar con la movilidad del núcleo posterior, en el momento que yo tenga la energía suficiente como para decretar una orden y que aquello empiece a acontecer, al núcleo posterior le va a ser más fácil ejecutar este movimiento. Porque a modo también de símil, podríamos entender como que este sistema vendría a estar un poco oxidado. Por lo que, sí, hasta que aprendemos cómo generar este tipo de experiencias de forma consciente y con control, vamos trabajando por fuera, en el momento que estemos preparados para que aquello acontezca, todo va a ser mucho más fácil. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues me explico de maravilla, ¿eh? 100.000, pero... 100.000, esa es la respuesta. Sí. Pregunta, ¿una solo? Vale. Esto es la representación gráfica a lo que nos referíamos cuando decimos que codificamos la llave. ¿Vale? Cuando codificamos desde núcleo medio, o
generamos un trabajo desde el núcleo medio que me asegure a mí la entrada a un plano armónico, viene dado por el trabajo de mi sistema emocional. Y básicamente lo tratamos, o uno de los pilares desde donde lo tratamos, es desde la limpieza emocional de ciertos órganos internos. El corazón, pulmones, hígado, bazo y riñones, que son los que almacenan el gran grueso de mis emociones. Podemos entender que si yo hago un trabajo interno en ese sentido, estoy ayudando a que mi núcleo medio, desde mi núcleo medio se genere una vibración armónica que me permita asegurar una entrada a planos armónicos. Vale. Esto, a modo gráfico, vendría a representar el plano B. Ese plano B que decíamos antes, imaginemos dentro del mismo plano B, yo puedo acceder a diferentes espacios, de la misma manera que aquí en el plano físico yo puedo acceder a diferentes espacios, que es lo que decíamos, la afinidad de cada cual. Yo me muevo más en este ámbito porque me gusta más, yo me muevo desde el núcleo medio, ahí donde estemos vibrando, será donde podamos acceder. Vale. Vale. Y resumiendo, puerta de la vida, zona desde la cual en su sistema original este cuerpo energético se nutre, o uno de los medios por los cuales tiene este cuerpo la posibilidad de nutrirse a nivel energético. Núcleo inferior, almacén, depósito de energía. Núcleo superior, la llave de contacto. La orden, generar la orden de forma efectiva para que la experiencia acontezca. Y núcleo posterior, lo que me permite que yo pueda captar la información de el plano al cual desde el núcleo superior he dicho que queramos acceder. Básicamente. ¿Sí? Vale. Ok. ¿El posterior sería como un GPS? El posterior vendría a ser como un GPS. El GPS sería mezcla entre los dos. Es decir, sería desde aquí, escribo la dirección y desde el núcleo posterior me permite el acceso a ese plano. Vale, sí. Antes has puesto el ejemplo como de freno de mano. Sí. ¿Lo podrías? Sí, decíamos que en los niños pequeños, cuando este núcleo posterior de forma natural se mueve, y cuando se mueve, puesto que capta información de otros planos, ¿sí? Imaginemos que esto es un niño o una niña pequeña. Su núcleo posterior está codificando la información de los canales amarillos, de los filamentos amarillos. Puesto que es normal en el ser humano, este núcleo posterior tiene cierta movilidad, ¿vale? Y puede ir captando información de los filamentos azules, de los filamentos rojos, ¿sí? Y esto es lo que nos va transmitiendo el niño pequeño de he visto esto, he visto lo otro. Además, cuando el niño pequeño se va a dormir, puesto que es de forma natural, este núcleo posterior se mueve a codificar los planos donde de forma natural estos cuerpos tienen que acceder. ¿Sí? Vale. Decíamos que desde aquí lo que se les enseña o se les adiestra a los pequeños es a decirles no, lo único que existe es esto. ¿Sí? Con lo que si su núcleo posterior se está moviendo y está captando información de diferentes planos, cuando le decimos no, atiende aquí, ahora exagera el movimiento, ¿eh? Imagínate que el núcleo posterior del niño está aquí y está accediendo a la información de lo que sea. Y le decimos, no, eso son imaginaciones. Okay. Su núcleo posterior atiende a este plano, puesto que le estamos enseñando a que atienda a este plano. Vale. Vuelve a captar lo que sea que capte.
No, atiende solamente a este plano. Ok. Ese adoctrinamiento de posición es lo que nos genera que este núcleo posterior quede fijo. Por eso hacemos el símil a un freno de mano. En el momento que soltamos, que aprendemos a soltar este núcleo posterior, es como si, con el símil de un vehículo, soltásemos el freno de mano. ¿Por qué ponemos el ejemplo del freno de mano? Porque si tú estás en un vehículo, a pesar de que tengas energía en el núcleo inferior, es decir, en el depósito de combustible, a pesar de que aprendas las técnicas de acceso a la experiencia fuera del cuerpo, si el freno de mano está echado, por más energía que tengas y por más técnicas que hayas aprendido, aquello no se va a mover. ¿Sí? Vale. ¿De qué nos puede servir esto a nivel práctico? Aquí, en este día a día. ¿De qué me... Te voy a interrumpir una cosa. Sí. Dices que no se va a mover en cuanto a nuestra sintonización y o interpretación. Pero eso no quiere decir que si tú, pongamos que lo tienes fijo, pero hicieras Reiki, a lo mejor le podría servir al otro, ¿o no? Cuando hablamos de que este núcleo posterior está fijo, no hablamos de una fijación absoluta, puesto que siempre tenemos la posibilidad, es decir, si ahora hiciésemos un ejercicio de percepción, o en el momento que nos vamos a dormir, muchos, y ahora no nos podemos meter aquí porque necesitaríamos otra hora más, pero es posible que muchas de las cosas que a veces soñemos no solamente sean sueños, sino que sean espacios reales que se pueden captar a través de los filamentos de percepción del doble. Pero das el núcleo posterior, te has dicho que no estaba 100% fijo. Sí. Estoy intentando no irme más allá, porque si me meto más allá, vale. No siempre está fijo, es decir, tiene una cierta movilidad, puesto que si nosotros hiciésemos aquí algún trabajo de percepción o en el mismo momento que nosotros nos vamos a dormir y a veces captamos escenarios que no solamente son sueños, sino que es otra cosa, es decir, no siempre lo que vemos por las noches son sueños, eso quiere decir que por poco que sea, hay un mínimo movimiento en este núcleo posterior, que nos permite de alguna manera, bueno, ir captando a ciertos niveles cierta información de otros planos, ¿vale? No sé si era esto lo que la pregunta a la que... Bueno, o puedes no captar mucho, pero sintonizar de alguna manera, si esto luego, si lo del Reiki, por ejemplo, le funciona a alguien. Podría ser. No te puedo decir que sí al 100%, ni te puedo decir que no al 100%. Es decir, para cada persona, el sistema de cada persona es distinto. Y una terapia de Reiki, si le haces el equilibrio de los chakras que le tienes que hacer y eso le genera a esa persona a acceder a un tipo de fluidez X y además resulta que está justo en este nivel energético que está a un paso de que se le desencadene todo, puede pasar. Vale, ¿de qué nos puede servir a nivel práctico este tipo de experiencias aquí? Vale. Siempre a los alumnos les digo que no importa en absoluto a los planos a los cuales se acceden. Yo entiendo en los cursos que impartimos, obviamente en el temario tiene que estar los planos a los cuales se puede acceder, pero en última instancia, ¿qué más te da saber los planos a los cuales puedes acceder? Cuando tú tienes la experiencia y punto. No sacas el cuaderno y empiezas a ver, estoy en el plano, ve, vale, estupendo. No. Tenemos la experiencia y se ha acabado. Vale. Lo que nos importa de este tipo de experiencias es qué información podemos obtener. Por eso, lo que se presenta aquí es un trabajo de generación de las experiencias fuera del cuerpo, conscientes y con control. ¿Por qué? Si buscásemos las experiencias espontáneas que se pueden dar, que mucha gente relata experiencias fuera del cuerpo que ha tenido de forma espontánea, ¿qué nos aporta? Aparte de la certeza absoluta de que no solamente es este plano en el cual podemos interactuar, aparte de eso, poco más a nivel práctico.
Cuando las experiencias son conscientes y con control, podemos acceder a información propia. A información propia. Y en última instancia, si podemos acceder a información de cuál es mi siguiente paso, eso nos presenta un trabajo en el día a día que nos coloca en otro sitio en comparación a cómo hemos estado actuando hasta ahora. Y no solamente eso, si decimos que necesitamos un sistema emocional X para asegurarnos el acceso a planos armónicos, esto nos está diciendo también que aquí en este plano estaremos a otros niveles operativos a nivel emocional. Es decir, que tendremos un control sobre nuestras emociones, no para tenerlas con las riendas cogidas, sino para saber gestionarlas. Y por supuesto, el almacenamiento de energía, el cúmulo de energía en nuestro núcleo inferior, eso no solamente se ve en las experiencias fuera del cuerpo. Cuando nosotros buscamos estos trabajos, eso tiene que repercutir en el día a día. Si decimos que este es un vehículo interno, que es un vehículo energético, interno, propio, que va asociado también al cuerpo físico, no son dos cosas separadas, porque si fuesen dos cosas separadas ya estaríamos por separado. Eso quiere decir que yo en el día a día lo tengo que ver. Si yo en el día a día sigo estando igual que he estado hasta ahora y busco este trabajo y tengo las experiencias, no. Si yo consigo tener las experiencias de forma consciente y con control, yo en el día a día lo tengo que notar. Y por aquí hay algún alumno que lo puede constatar. O sea, tu día a día cambia. Tu día a día cambia. A nivel energético, a nivel de atención, a nivel operativo, a nivel emocional, a nivel mental. Cambia. Te coloca en otro sitio. Te coloca en otro sitio a la fuerza. A la fuerza. Desde mi punto de vista, muchísimo más productivo. Muchísimo más productivo. Vale. No sé si quizás lo hayas explicado al principio, he llegado un poquito más tarde, pero realmente ¿dónde accedemos a los viajes astrales? Accedemos a planos de realidad paralela. Accedemos a planos donde... la pregunta es buena porque me ayudas a exponer un tema que es muy interesante. Si nosotros que estamos aquí ahora damos por válida la idea que es posible este tipo de experiencias, ahora de momento damos por válida que es posible, y decimos que cuando accedemos a través de este cuerpo sutil a otros planos, ¿qué quiere decir? ¿Que se generan cuando yo accedo? Si damos por válida que las experiencias fuera del cuerpo son posibles, podemos entender que esos planos permanentemente están ahí, con todo su sistema, con todas sus leyes, sean cuales sean esas leyes, con toda su actividad, con todos sus escenarios. Todo aquello está. Que yo salga de vez en cuando, o que emerja por completo, dependerá de mi operatividad. Pero los planos a donde accedemos son planos tan reales como este. Si me permites, entonces, antes has dicho algo así como que accedíamos a realidades propias. Es algo más que eso, no solo propias. No, realidades propias no. Seguramente, igual a lo mejor me he explicado mal, lo más cercano que creo que nos podemos estar entendiendo en este sentido es que accederé a espacios que sean afines a mi vibración. ¿Me explico? Lo mismo que tú ahora estás aquí, con todo lo que hay, porque tu afinidad te lleva a este espacio, a compartir este espacio con todas las personas que estamos aquí. No es que esto lo estés generando tú, sino que es un espacio afín porque vibras en este sentido, ¿vale? Podemos entender que de la misma manera que nosotros estamos aquí en un espacio con una vibración la que sea, 400 kilómetros más para allí o no tan lejos, hay espacios donde la vibración es muchísimo más densa. Y al revés,
espacios, 300 kilómetros más para allá, que habrá un templo budista o lo que sea, con una vibración absolutamente espectacular. Dentro de este mismo plano físico existen diferentes espacios vibracionales. Yo podré acceder, tú podrás acceder al espacio que sea afín a tu vibración. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Vale. Vale. Con lo cual, la interpretación de lo que pasa en este espacio también tendrá que ver con tu forma de interpretar la vida o lo que... vamos. Sí, sí. Allá hacia donde focalices tu atención será lo que captes. Aquí tenemos una multitud de espacios a los cuales atender. Un montón. Un montón. Podemos buscar todas las cosas que sean, que es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Podemos buscar todas las cosas que sean cuadradas, ¿no? Y encontraremos un montón. Todas las cosas que sean alargadas, encontraremos un montón. Si vamos un poquito más allá, podemos buscar todos los fallos que queramos. O podemos buscar absolutamente todas las virtudes que veamos aquí en este espacio. Allá hacia donde focalices tu atención, obviamente será lo que te genere a ti la realidad propia, subjetiva, a pesar de estar en un entorno común. ¿Sí? Vale. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida esta charla. Me interesa sobre todo, vuelvo a insistir, que salgáis de aquí con el concepto integrado que las experiencias fuera del cuerpo son una consecuencia, que es algo normal en el ser humano, es natural, debería ser así, puesto que esos planos son propios también. Yo puedo acceder porque también soy allí. También soy allí. No voy de visita. Es posible que yo allí también tenga un papel a desempeñar. ¿Sí? Es una consecuencia. La experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia. Y os animo a que la busquéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.